Así que este podría ser un tema que se desvía mucho y se sale de control, así que hay algunos límites bastante específicos en lugar para este video. Vamos a hablar solo de artillería naval y más específicamente sobre los tipos de disparo y proyectil más comunes utilizados en los últimos 100 años o más de la era del Gran Cañón, es decir, entre 1850 y 1950. Tampoco hablaremos en detalle sobre la carga, el propelente, las bandas de conducción u otros temas similares, excepto cuando sean directamente relevantes para el asunto específico en discusión. En general, hay dos tipos principales de municiones, las diseñadas para hacer explotar objetivos y las diseñadas para penetrar profundamente en barcos enemigos y posiblemente detonar después. Así que vamos a cubrir principalmente lo último, lo que hoy en día podría llamarse munición perforante de blindaje, y mencionaremos lo otro cuando sea relevante, porque, para ser perfectamente honestos, el concepto de llenar un proyectil con una gran cantidad de explosivo y enviarlo a tu enemigo es relativamente sencillo en comparación con la dinámica de la perforación de blindaje. El desarrollo del proyectil perforante de blindaje se asemeja mucho a los desarrollos para el blindaje de barcos, tema que ya se abordó en un video. Esta sinergia es bastante evidente. Si cierta munición es mala para la supervivencia continua de tu barco, intentas inventar una forma de protegerte de ella y luego el otro tipo se va a refinar la munición existente o inventar un nuevo tipo que pueda superar tu protección mejorada y así sucesivamente hasta prácticamente el día de hoy. Todo esto comienza con el final de la era de la vela, donde la buena y vieja bola de cañón de hierro había sido la elección principal de disparo antibarcos durante cientos de años. Era una esfera de hierro básica con un diámetro ligeramente menor que el del propio cañón para permitir variaciones en la fabricación. Esto luego podría ser disparado contra el casco de madera del enemigo desde una distancia técnicamente de hasta 3 millas, pero más realista y prácticamente las cientos de yardas superiores como máximo hasta, literalmente, tengo la boca de mi cañón presionada contra el casco de tu barco en las distancias más cercanas. Esta diferencia entre el alcance técnico y la capacidad de acertar realmente en algo persistiría durante prácticamente toda la era del cañón, siendo el único momento en que los dos se casan vagamente alrededor de la primera parte de la Primera Guerra Mundial. Pero eso tiene más que ver con el control de fuego, de nuevo hecho en un video separado. A las distancias más largas a las que estos proyectiles podrían impactar, realísticamente, las defensas de un casco de madera grueso o un casco hecho de madera especialmente dura, como el roble, con roble vivo o blanco, siendo especialmente bueno en esto, así como el ángulo del disparo podría hacer que un disparo rebotara o simplemente se incrustara en el costado de un barco. Pero a distancias más cortas, incluso los cascos más gruesos, encontrados en los barcos de primera línea, serían vulnerables a todo menos al disparo de cañón más pequeño y débil. Sin embargo, llevaría bastante tiempo someter a un barco enemigo simplemente haciendo agujeros en él y mucho menos hacerlo hundir. El efecto principal de la bala de cañón era matar a la tripulación y desmontar los cañones, forzando la rendición. Hundir barcos directamente por disparos de artillería podía, y de hecho ocurrió. Las bolas de hierro calientes prendían fuego o se abrían camino hasta los almacenes del barco, causando eventualmente una explosión que lo destruía. Pero estos fueron casos muy raros, cuyas ocurrencias casi siempre se escribían extensamente, y pueden a veces parecer ser algo más comunes de lo que realmente eran, simplemente debido al gran número de combates de barco a barco que tuvieron lugar en la era de la vela, así como el número de disparos realizados en todos esos enfrentamientos, ya que si lanzas suficientes dados, eventualmente obtendrás suficientes 20 naturales después de todo. Pero para 1850, aunque los disparos sólidos todavía tenían sus usos, había varios competidores en el negocio de destruir barcos. El disparo en rojo vivo era el más simple de estos en teoría, pero muy difícil de ejecutar de manera segura en la práctica. Esto requería el calentamiento de los disparos de hierro, lo cual sucedería hasta cierto punto de todos modos cuando se disparaba el proyectil, pero hasta un punto en que el hierro adquiriría un resplandor rojo impactante. Luego se tendría que tener un cuidado extremo y una técnica de carga algo diferente para evitar que el calor de la bola detonara la carga del cañón durante el proceso de carga.
El problema era que para calentar una bola de hierro de esa manera se requería una llama bastante intensa o un reacondicionamiento de la cocina del barco. Y por supuesto, a bordo de un barco de madera, una llama intensa era algo muy peligroso e indeseable, especialmente si la tenías en un área abierta como una cubierta de cañones que estaba sujeta a fuego enemigo, que muy bien podría terminar volando la horno de manera contraproducente por todo tu propio barco. Tener el horno o los hornos en otra parte del barco, como usar la cocina del barco ubicada debajo de la línea de flotación, sería más seguro en ese aspecto, pero entonces significaría que tendrías a docenas de personas corriendo por todo el barco cargando bolas de hierro al rojo vivo, lo que presenta nuevos riesgos de seguridad, así como el riesgo muy real de que para cuando la munición realmente llegara al cañón se habría enfriado sustancialmente de todos modos, haciendo que todo el ejercicio fuera mucho menos útil. Como resultado, el disparo caliente rojo se restringió en gran medida al uso en fortificaciones costeras, donde, al estar hechas de piedra, tierra o ladrillo, tener fuegos cercanos a los cañones no era tanto un peligro, aunque hubo algunos casos notables en los que los barcos que llevaban el equipo o improvisaban equipos, generalmente usando la estufa de la cocina para preparar el disparo caliente rojo, lograron algunos éxitos bastante espectaculares. Lo siguiente fue la granada de Martin. Esto comenzó a usarse justo al final de los 1850 y llevó la idea del disparo caliente rojo un paso más allá. Usaba una granada hueca que se llenaba con hierro fundido de un horno más energético para que, tras aterrizar en la cubierta o penetrar en el barco enemigo, se rompiera, esparciendo el hierro fundido por todo lo cercano que pudiera arder. Madera, pintura, cuerda, alquitrán, personas, pólvora, etc. La inmensa cantidad de energía almacenada en el metal fundido haría casi imposible la extinción de incendios, ya que no solo el área afectada sería mucho mayor que la ubicación puntual relativamente de un disparo rojo caliente, sino que la enorme cantidad de energía involucrada significaría que incluso arrojar agua sobre él solo sofocaría temporalmente las llamas, si tienes suerte, hasta que el calor latente hirviera toda el agua y reiniciara el fuego. Ya que en este periodo la mayoría de la lucha contra incendios aún se realizaba con cubos dibujados a mano, en lugar de esfuerzos organizados de bomba y manguera. Por último, por supuesto, estaba la cáscara explosiva, que por supuesto en varias formas eventualmente se desarrollaría como el tipo de munición principal, pero en este periodo, con cascos de madera aún capaces de ser penetrados tanto por disparos como por cáscaras, estaba en la carrera como antibuque básico. Munición. Para mediados del siglo XIX, la cáscara se había desarrollado para parecer superficialmente como una bola de cañón normal, pero contendría una carga de pólvora y una mecha que se encendía con la quema de la pólvora que se usaba en la carga propulsora del arma. El proyectil entonces teóricamente volaría hacia un barco enemigo y la mecha se quemaría, y la cáscara explotaría añadiendo efectos de explosión y metralla, así como calor e impacto cinético a la ecuación de daño. Tenía algunos problemas. Las cáscaras con más explosivo y paredes más delgadas tendían a romperse al impactar, con la pólvora dentro luego quemándose relativamente inofensiva en el exterior. Y como los disparos al casco a menudo entrarían en contacto con el mar, o al menos con las cimas de las olas y el rocío en su camino, la cáscara también podría encontrar la mecha apagada en pleno vuelo por este contacto, suponiendo que tampoco fue apagada por el shock del disparo, la mala alineación o con el flujo de aire, el shock del impacto, o algún tripulante emprendedor corriendo con un cubo de agua, o simplemente tirando la cáscara por la borda si la mecha aún tenía unos segundos para quemarse y alguien se sentía especialmente heroico. Así que no era del todo un arma perfecta. Así que amaneció la era de los acorazados con los 4 tipos de proyectiles: disparo caliente, normal, la cáscara de Martin y la explosiva aún en uso común. Pero ahora, con barcos cubiertos de armadura de hierro, había un problema. Una armadura gruesa destrozaba las conchas y rebotaba o detenía las bolas de hierro calientes o frías. Parecía haber potenciales soluciones al problema. Justo antes del debut del acorazado, el cañón estriado apareció y permitió un disparo alargado. Esto se parecía a una bala gigantesca muy básica y, por lo tanto, el disparo podía hacerse más masivo a través de la longitud sin aumentar el diámetro del arma,
y así podría llevar más energía al objetivo, ejerciendo esa energía sobre un área más pequeña en relación con su masa en comparación con un disparo esférico y por lo tanto teniendo una mejor penetración. Esto fue asistido por avances en propelente y metalurgia. Mejores formas de pólvora enviaron el disparo por el aire a velocidades más altas, y una mejor metalurgia permitió el desarrollo de disparos básicos de acero en lugar de hierro. Este disparo más duro era más probable que hiciera que el hierro de la armadura de un barco se deformara primero, ya que era más duro, a diferencia del disparo de hierro, que podría ser más suave que el hierro utilizado en el propio barco, especialmente porque acababa de ser calentado, y esto a su vez mejoró la penetración de la armadura. Pero la fabricación de acero en los años 60 del siglo XVIII todavía era una tecnología muy nueva a escala industrial, con el proceso Bessemer que se requería para producir acero en cantidades y consistencias similares a las que se necesitaban para la artillería naval, todavía resolviendo varios problemas y en cualquier caso, el acero mucho más duro podría estallar como vidrio al impactar dependiendo de la naturaleza exacta del disparo de acero y la armadura de hierro involucrados y la temperatura relativa de ambos, porque recuerda que el comportamiento de mucho hierro en este punto estaba dictado por la temperatura del mar en el que se encontraba. Podrías simplemente hacer un cañón absolutamente masivo y golpear a tu enemigo con suficiente fuerza para más o menos simplemente hundir la parte relevante del barco y abrirte camino a través, en lugar de algo tan elegante como realmente perforar un agujero limpio en el enemigo. Las armas Dahlgren fueron especialmente efectivas para este propósito, aunque un casco bien construido y reforzado con una placa lo suficientemente gruesa podía resistir mejor este tipo de ataque masivo que un pequeño proyectil de alta velocidad con aproximadamente la misma energía total. En la segunda mitad de los 1860 se presentó una nueva solución en forma de disparo Palliser, que fue desarrollado, algo irónicamente, por un mayor Palliser. Esto utilizó hierro fundido para el disparo en sí, pero utilizó un enfriamiento diferencial para lograr un resultado que tenía los mismos principios básicos que se utilizarían décadas después en la producción de la placa de armadura de acero Harvey y luego Krupp. Cuando se estaba fundiendo el disparo, el extremo de la nariz del molde estaba hacia abajo y por lo tanto se llenó primero. Esta parte del molde estaba hecha de metal y se enfriaba con agua fría, mientras que el cuerpo del molde del disparo estaba formado por arena y no se enfriaba. La nariz del disparo se enfriaba muy rápidamente y el resto del cuerpo se enfriaba mucho más lentamente, y esto llevó a la formación de una nariz muy dura y un cuerpo más suave. La nariz más dura era efectiva para perforar y atravesar la armadura, mientras que el cuerpo más suave permitía la absorción de la energía involucrada en el impacto de la colisión sin que el proyectil simplemente se desmoronara, como solía hacer el disparo de acero temprano, manteniendo el disparo en una pieza y permitiendo así que la penetración continuara. Y para más detalles de exactamente cómo funciona ese proceso, vea el video sobre armadura. Ahora probablemente sea mejor explicar en este punto por qué la dureza relativa de los materiales utilizados en un proyectil y en la armadura importa tanto. Así que esta es la sección de física parte 1 de 3. Todo tiene que ver en su raíz con la presión, que por supuesto es la fuerza ejercida sobre un área determinada. Cualquier material de longitud o área específica puede ser destruido, desgarrado, arrancado, desplazado o roto al aplicar una cantidad determinada de fuerza, resultando en una presión establecida. Sin embargo, si esa fuerza se distribuye demasiado ampliamente o durante suficiente tiempo, la cantidad de energía que se ejerce simplemente deformará el material hasta cierto punto sin romperlo. Por el contrario, asegurarse de que el impacto ocurra en un corto periodo de tiempo o en un área pequeña o idealmente ambos significa que la presión ejercida es mayor y es más probable que el material se rompa, y esto puede ser simplemente ilustrado al menos en términos del elemento de área de superficie al dejar caer una pelota de tenis sobre una hoja de cartón. La tarjeta se deforma un poco, pero la pelota simplemente rebota. Pero si le pones una aguja a la pelota, ahora esa misma fuerza está bien, quizás aumente ligeramente gracias al peso de la aguja, pero eso no es realmente una cantidad apreciable. Ahora perforará directamente la tarjeta. La dureza y rigidez del material son relevantes en este punto.
suponiendo que has concentrado la fuerza necesaria en un área diminuta para, en teoría, penetrar el material deseado. Si el material que estás intentando penetrar es más duro que el proyectil entrante, porque la concentración de fuerza actúa sobre ambos objetos, lo más probable es que sea el proyectil el que comience a deformarse primero. Esto a su vez hará que el proyectil se expanda, aumentando el área objetivo y por lo tanto disminuyendo la presión y provocando un fallo en la penetración. Por el contrario, si el proyectil es más duro que el objetivo, es probable que el objetivo se deforme primero, lo cual es lo que quieres, ya que significa que parte del material del objetivo se está moviendo fuera del camino, parte de él está siendo empujado hacia atrás y parte de él incluso podría rasgarse, todo lo cual suma a la penetración que quieres, ya sea hasta que la energía cinética del proyectil sea completamente absorbida, en cuyo punto el disparo detiene su avance hacia adelante, o el objetivo se queda sin material a lo largo de la línea de avance y así el proyectil puede continuar en su alegre camino. Hay todo tipo de advertencias adicionales a esto en términos de fricción, densidad y demás, pero es suficiente como una introducción básica al concepto. La gran advertencia es que tu proyectil puede ser demasiado duro o frágil, ya que recuerda que dijimos que la fuerza actúa en ambas direcciones. Si el proyectil es tan duro que no se deforma mucho, si es que se deforma, entonces la fuerza que se ejerce sobre él, en lugar de deformarlo ligeramente, irá a romperlo, despedazándolo, y entonces el proyectil es prácticamente inútil para cualquiera, ya que la energía hace que los fragmentos vuelen en todas direcciones, en lugar de trabajar como un solo objeto avanzando. Por eso, por ejemplo, las conchas no están hechas de vidrio. Obviamente, un proyectil podría ser capaz de resistir este impacto a una velocidad, pero si la velocidad se incrementa o el nivel de energía se aumenta de otra manera, digamos usando un proyectil más grande que disparas a la misma velocidad, entonces podría no sobrevivir, ya que el punto en el que cede puede haber sido superado y tu proyectil, incluso si es más duro que la armadura objetivo, se desintegrará. Las limitaciones de material en este aspecto, así como la tendencia de las armas a explotar, fue uno de los factores impulsadores detrás de armas de menor velocidad, pero más grandes como los Dahlgrens, en contraposición a las armas de disparo de alta velocidad como el 68-pounder en los años 1850 y 1860. Pero eso es suficiente física por ahora, al menos hasta que lleguemos a los proyectiles endurecidos de alta velocidad, cuando necesitaremos profundizar en ello un par de veces más para hablar sobre los efectos de choque y las tapas perforantes de armadura. Había una subvariante del disparo Palliser, la cáscara Palliser, que tendría un breve apogeo, ya que esta cáscara era un poco más larga que el disparo porque necesitaba contener un núcleo explosivo. La idea era que el impacto provocaría la detonación de los explosivos contenidos en su interior, por lo que no tenía su propio detonador separado, y luego la explosión impulsaría la punta endurecida del disparo aún más debido a la fuerza explosiva de la cáscara si la cáscara aún estaba en proceso de penetración, o haría que la cáscara explotara como una granada si la cáscara ya había atravesado la mayor parte o todo el blindaje en el momento en que la acumulación interna de presión causaba la fragmentación de la cáscara. El disparo Palliser y sutiles variaciones de este se convertirían en el proyectil perforante de blindaje estándar durante bastante tiempo cuando llegó al siglo XIX, pero finalmente la aparición de las primeras armaduras compuestas y luego de acero puro disminuyó su efectividad general, ya que la cara de acero de la armadura compuesta y la, naturaleza completamente de acero de toda la armadura de acero las hacía potencialmente considerablemente más fuertes que el hierro fundido enfriado del disparo Palliser, y volteó la ecuación general en la que se basaba. La cáscara Palliser fue de poca ayuda, ya que detonarían mientras la cáscara aún intentaba perforar, poniendo fin tanto al disparo como a la cáscara Palliser como munición de primera línea para él. Finales de 1880, realísticamente con su principal reclamo a la fama siendo la batalla de Angamos, donde los buques de guerra chilenos pudieron usar grandes disparos Palliser para superar al acorazado peruano Huáscar, que hasta ese punto había demostrado ser bastante resistente a casi cualquier otro tipo de proyectil que la gente le había lanzado. Su uso posterior en el bombardeo de Alejandría, junto con la cáscara de Palliser, fue algo menos impresionante. Sirviendo junto a estas conchas estaba el llamado proyectil común en desarrollo,
Básicamente, esto era un cilindro de cabeza cónica aproximadamente similar como paleta de disparo o concha, solo que tenía paredes mucho más delgadas, un fusible montado justo en la nariz y un interior lleno de pólvora. Podríamos pensar en esto como un proyectil de alto explosivo temprano, pero la pólvora en realidad no es un alto explosivo, por lo que mientras que el efecto deseado de un gran explosión e incendio con propiedades mínimas de perforación de armadura es prácticamente el mismo. Técnicamente, no es preciso en este punto llamarlo un proyectil de alto explosivo. Durante este periodo también estaba el llamado proyectil común doble. Esa era solo una versión más larga que estaba diseñada para llevar incluso más explosivo, pero su mayor masa los hacía algo más lentos y su longitud los hacía algo inestables. Así, el proyectil común siguió siendo la opción por defecto para disparar a objetivos generales y lograr una gran explosión. Mientras que el disparo Palliser y sus equivalentes persistirían en servicio con varias marinas durante un periodo de tiempo sorprendentemente largo, solo realmente siendo retirados del servicio a finales de los 1900, su reemplazo como una pieza de munición de primera línea, tal como era, ascendía básicamente al mismo tipo de cosa, solo que ahora hecho con acero forjado con las puntas endurecidas por temple en líquidos fríos. Sin embargo, había un problema que se desarrollaba rápidamente entre todos los nuevos explosivos, cañones más largos y mecanismos de carga por la culata que comenzaban a aumentar la pura velocidad a la que los proyectiles podían ser enviados hacia el enemigo. No era el tamaño de la cáscara, sino el tamaño de los barcos. Como mencionamos al principio, el objetivo de los disparos sólidos en la era de la vela se había centrado principalmente en los efectos secundarios de eliminar cañones y hombres, ya sea directamente o a través de la generación de astillas. En una batalla de primer nivel, contra un casco de madera de 180 pies de largo, donde prácticamente cualquier lugar al que golpees probablemente tenga algo o alguien importante relativamente cerca en las inmediaciones y tienes unas 50 oportunidades por salva para realmente golpear algo, esta era una forma relativamente decente de hacer las cosas. Pero a principios de los 1880, los barcos eran el doble de largos y grandes, ya que las áreas del barco estarían relativamente vacías en términos de componentes tácticamente importantes como las tripulaciones de armas, las armas en sí y la maquinaria, y con la batería principal reducida a menos de media docena de armas, el número de cosas a golpear había disminuido bastante considerablemente. Tus posibilidades de golpear también habían disminuido, ya que disparar 4 grandes disparos sólidos a tal objetivo y luego esperar que, incluso asumiendo que lograste golpear, encontraran algo importante allí, estaba llegando a probabilidades cada vez más largas, sin mencionar que los tiempos de recarga se habían disparado. De ahí el desarrollo de las baterías secundarias y terciarias más pequeñas, usando conchas llenas de explosivos diseñados para incendiar todo en su lugar. Pero eso son tácticas como resultado de la artillería, no específicamente sobre las conchas. Pero para ser honesto, incluso asumiendo que perforaste la armadura, francamente, un agujero de 17 pulgadas en el costado de un barco de 340 pies de largo no era probable que fuera inmediatamente fatal, y aunque el disparo estaría algo caliente por el disparo, incluso un golpe a una revista podría resultar en algún tripulante desconcertado, caminando cuidadosamente alrededor de la cosa molesta ahora incrustada en la cubierta. Se necesitaba algo capaz de hacer un poco más de daño que una masa inerte de metal. La penetración tenía que ir acompañada de devastación, y para esto se recurrió a la concha Palliser, y dispositivos similares se habían descartado como armas antibuque, al menos contra objetivos blindados debido a los problemas mencionados con ellos simplemente explotando fuera de la armadura, pero aún se llevaban para usar contra barcos no protegidos o ligeramente protegidos y algunos objetivos en tierra. Con los nuevos avances en explosivos que trajeron algodón pólvora, dinamita y el ácido pícrico favorito de todos a la mesa en forma de lidita y cordita, seguramente había algo que se podía hacer para reemplazar y mejorar el efecto de la vieja concha Palliser llena de pólvora. Sir Andrew Noble, un diseñador de barcos altamente calificado, notó algunos de los problemas hacia finales del siglo XIX. Él dijo: disparando contra estructuras desarmadas, las cargas de proyectiles con pólvora generalmente no explotan hasta que están a una corta distancia dentro del costado de un barco.
Pero con algodón de jardín y lyddite, el proyectil puede ser disparado con un fusible y detonador de tal manera que estalle inmediatamente al impactar, o puede estar dispuesto de tal manera que dé lugar a un ligero retraso. En la primera alternativa, se hará un gran agujero en el costado del barco. En la segunda alternativa, probablemente el proyectil estallará en el interior haciendo solo un pequeño agujero en el costado del barco. Pero los efectos completos de la explosión y la destrucción de la tripulación serían sin duda graves debido a la explosión que ocurre dentro del barco. Cuando se realiza un ataque contra una armadura delgada, los proyectiles cargados con pólvora son más efectivos que los proyectiles de alto explosivo, ya que los primeros no pueden atravesar la armadura y estallar en el interior. Dudo que los proyectiles cargados con cualquier explosivo puedan atravesar una armadura gruesa antes de explotar. Puedes ver por esto que los fusibles parecían tener la clave, ya que podían configurarse para retrasar el inicio de la explosión, pero muchos eran bastante reacios a usarlos, ya que tenían una larga e infortunada historia de encenderse y causar explosiones cuando menos se deseaban. Un informe de la época afirmaba que durante el bombardeo de Fort Fisher en la Guerra Civil Americana, cada uno de los cañones Parrott de la flota de la Unión había estallado en algún momento debido a la detonación prematura de proyectiles con fusibles, con 45 muertos o heridos por estas explosiones, contra 11 muertos o heridos por el fuego confederado. Cuando parecía que tus propios fusibles podrían ser una amenaza mayor para ti que el enemigo, puedes entender por qué la gente dudaba en intentar adoptar este método. El avance en esta área fue bastante lento, y en muchos casos fue liderado por países con marinas más pequeñas que tenían ambiciones de suplantar a la Marina Real. Los franceses, en particular, lideraron extensamente en el último siglo XIX, hasta el punto de que en los años 1880 y 1890, muchos barcos de la Marina Real llevaban disparos de acero francés importado para complementar su todavía llevado disparo Palliser, que en este punto era más como una forma ligeramente militante de lastre por todo el bien que probablemente haría contra un buque blindado moderno. El problema más grande era la sensibilidad del fusible. Para sobrevivir al paso a través de la armadura, el fusible de cualquier proyectil perforante de armadura tenía que estar en la base, y esos fusibles de base tendrían que detonar inmediatamente al contacto o ser aplastados en el olvido por el proceso de perforar la placa. Pero tal fusible tendría que ser activado por la fuerza del proyectil al ser disparado, y luego estar vivo desde ese punto en adelante aún podría detonar temprano, y este problema era mucho más pronunciado con las nuevas y más sensibles granadas de lyddite. Las antiguas granadas de pólvora rara vez explotaban temprano en estos días, pero su poder explosivo era tan escaso en comparación con otros explosivos que durante un corto tiempo, en realidad, no se consideró que valiera la pena tenerlas. Este periodo también vería la llegada de la común granada puntiaguda. Esto simplemente movió la mecha de la granada común de la nariz a la base. Como la granada no era para uso en armaduras, no presentaba problemas relacionados con perforación de armaduras, pero el ligero retraso significaba un mayor efecto en objetivos sin armadura que las antiguas granadas comunes, ya que estarían al menos parcialmente dentro del objetivo al explotar. Solo sería en 1903 que una granada capaz de atravesar limpiamente la armadura más reciente y luego detonar detrás de ella con una carga explosiva de manera confiable comenzó a entrar en servicio en la Marina Real. Pero aún en esta etapa se seguía usando pólvora por seguridad. Un año después, estalló la guerra ruso-japonesa y serían principalmente el enorme tamaño de las cargas explosivas en las granadas de la marina japonesa, combinado con los incendios que causaron, lo que destrozó la flota rusa. De hecho, en la batalla del Mar Amarillo, numerosos impactos con proyectiles perforantes de armadura llenos de lyddite, o bien no lograron detonar después de pasar limpiamente a través de la armadura y salir por el otro lado del barco objetivo, o bien explotaron al impactar, lo que parecía espectacular, pero en realidad no lograba mucho. Además, casi una quinta parte de los cañones pesados presentes en la marina japonesa fueron destrozados por detonaciones prematuras. Bastante decepcionados, los japoneses cambiaron rápidamente los fusibles de sus proyectiles restantes por algunos alemanes que tenían disponibles y cambiaron trozos de explosivo por la pólvora más estable, y luego se presentaron en Tsushima,
con salvas mucho más devastadoras que los proyectiles perforantes de blindaje llenos de algodón pólvora de la Segunda Escuadra del Pacífico, que sufrió muchos de los mismos problemas que los japoneses habían experimentado en la batalla del Mar Amarillo, a pesar de lograr numerosos impactos. Esta combinación por parte de los japoneses de los últimos proyectiles y explosivos rápidamente adaptados en medio de una guerra, finalmente entregó lo que la mayoría de las marinas habían estado buscando, un proyectil de gran calibre confiable, aunque los incendios causados por los proyectiles japoneses habían causado mucho más daño que los disparos penetrantes de blindaje, y esto tendió a sobrepasar a muchos oficiales navales durante algunos años por venir. Dado que grandes partes de un barco no están protegidas por una armadura sustancial, parecía mejor usar el proyectil puntiagudo común con su gran carga explosiva y mínima penetración sobre el proyectil perforante de blindaje, que era algo menos espectacular en sus efectos, al menos a menos que golpee algo que realmente sea importante. Sin embargo, la adopción del Gran Cañón no se vio afectada por esto, ya que, gracias a la ley del cubo cuadrado, cuanto más grande es el cañón, mayor es la carga explosiva que se puede llevar proporcionalmente, y así el desarrollo de todos los diseños de grandes cañones continuaría sin cesar. Aún así, el hecho de que se hubieran superado algunos de los mayores obstáculos para un proyectil perforante de blindaje confiable alentó enormemente al director de la Ordenanza Naval, un tal John Jellicoe, quien presionó para que se realizara más trabajo en esta área, ya que quería poder golpear y hundir a un enemigo con sus cañones, no solo desgastar gradualmente al enemigo usando daño acumulativo. Esto resultó al año siguiente en el desarrollo de un nuevo tipo de proyectil perforante de blindaje, o más propiamente, perforante de blindaje con tapa, o proyectil perforante de blindaje con tapa. Esto combinó los cambios japoneses de fusible con una tapa de acero suave que se asentaba en la punta del proyectil como un sombrero especialmente alegre. Esto ayudaba a que el proyectil penetrara al aplanarse, como arcilla suave o masa al impactar, algo que te daría una idea de cuánta energía estaba involucrada en este punto, ya que el acero suave ahora comenzaba a fluir como plastilina. Esto significaría que el instante en que el choque de una punta de acero endurecido se encuentra con la armadura de placa endurecida de un barco, podría gastarse deformando la tapa de acero suave en lugar de romper la punta y luego el resto del proyectil. Gracias a la física de los impactos de alta velocidad, la onda de choque sin la tapa en realidad tenía dos formas separadas de romper el proyectil. Obviamente inmediatamente cuando el proyectil golpeaba, pero luego de nuevo, un instante después, cuando la onda de choque viajaba de regreso, habiendo reflejado en la parte trasera del proyectil, la onda de choque luego golpeaba la punta debilitada y posiblemente ya agrietada, causando que se abriera. Este efecto de doble choque es una de las razones por las que cuando ves imágenes en cámara lenta de balas golpeando placas de acero, a menudo parecen abrirse como una flor en lugar de simplemente acumularse en un disco. Ahora, en cambio, con una tapa perforante de armadura, cualquier onda de choque terminaba saliendo en el anillo en expansión de lo que antes había sido la tapa y explotando eso en su lugar, lo que tiene el efecto útil de agregar un montón de metralla a los procedimientos. Este golpe inicial de la tapa también comenzaría a hundir o agrietar la placa de armadura con un poco de suerte, lo que en el siguiente instante de tiempo ayudaría enormemente al proyectil perforante de armadura en su camino, especialmente cuando se trataba de mantener el proyectil en línea recta si golpeaba en un ángulo que no fuera perfectamente 90 grados. Es posible que si la armadura es lo suficientemente dura y gruesa, o si el proyectil era débil o sensible, no se deforme, y el resto del proyectil simplemente se amontone detrás de la nariz sin tener a dónde ir, aplastándose en una explosión de bajo orden desordenada en el exterior de la armadura. También estaba el pequeño problema de que a cualquier ángulo sustancial, alrededor de 15 grados o más, la tapa blanda simplemente se arrancaría por las fuerzas diferenciales ejercidas en el impacto y el proyectil simplemente se desintegraría. La combinación de estos dos factores fue la principal causa de fallo de muchos proyectiles británicos en la Primera Guerra Mundial, especialmente en Jutlandia. Sin embargo, en 1906 estos proyectiles funcionaron maravillosamente, en gran parte gracias a las distancias de combate esperadas de alrededor de 6 a 10.000 yardas, que generalmente no implicaban ángulos de caída mucho mayores de 15 grados o así, y a menudo algo menos que eso.
Para 1909, gracias al acero de alta calidad y fusibles mejorados, los nuevos proyectiles con tapa perforante de blindaje diseñados para las pruebas del cañón de 34.29 centímetros estaban llenos de explosivo de alto poder en lugar de pólvora. La gran elección para la Marina Real fue si usar nuevamente Lyddite o trinitrotolueno, como se informó que los alemanes estaban pensando en hacer. El trinitrotolueno se consideraba un explosivo marginalmente menos potente, a pesar de ser significativamente más estable. Pero el hecho de que necesitaba un tipo de fusible diferente y más avanzado para operar de manera segura, y los alemanes, que habían liderado en ese campo particular de tecnología en los 1900, de repente se habían vuelto muy secretos el año anterior, significaba que se usaría Lyddite, algo que volvería a perseguir a la Marina Real casi tanto como su uso de propelente de cordita antes de que terminara la próxima guerra. Esto fue seguido en 1907 por el desarrollo de la cápsula de punto común o cápsula de punto común. Esto básicamente tomó la cápsula común con fusible de base y le puso la cápsula perforante de armadura, dando a la cápsula algo de la penetración de una cápsula perforante de armadura, pero con casi la carga de explosión de una cápsula común, o lo que ahora podría llamarse correctamente una cápsula de alto explosivo. Se esperaba que esto permitiera la penetración en cualquier lugar, excepto en el cinturón principal y las torretas de un barco, y, tras una penetración, la carga absolutamente enorme, varios cientos de libras de alto explosivo, desgarraría al enemigo rápidamente y violentamente. En 1910, las pruebas a rangos de batalla recién revisados, más largos que antes y por lo tanto involucrando un ángulo de impacto mayor, comenzaron a mostrar problemas con los nuevos proyectiles proyectil perforante de blindaje con tapa que se desintegraban. Aún basado en tierra, Jellicoe pidió que se corrigiera este defecto de diseño y de hecho dos compañías, Hatfields y Firth, desarrollaron nuevas tapas perforadoras de armadura más duras que resolvieron la mayoría de estos problemas, pero para cuando estos nuevos proyectiles se sometieron a pruebas de disparo, Jellicoe había sido trasladado a un comando basado en el mar y el proyecto se estancó. Por lo tanto, al menos en la Marina Real, la respuesta oficial al problema con el proyectil con tapa perforadora de armadura fue intentar disparar proyectiles comunes y cápsula de punto común a un enemigo a larga distancia, con la esperanza de destrozar sus estructuras superiores, sistemas de control de fuego y estructuras de comando al estilo Tsushima, y luego usar el proyectil perforante de blindaje con tapa cuando la distancia se había reducido y el ángulo de caída disminuido. Esta política había cambiado nuevamente para 1914, volviendo a usar solo proyectil perforante de blindaje con tapa contra objetivos grandes blindados, lo que muestra cuán rápido se estaba desarrollando todo en el mundo de los proyectiles navales en 1900 y 1910. El comienzo de la Primera Guerra Mundial trajo consigo varios cambios, al menos en la Marina Real. Se tomó la decisión de comenzar a cambiar a proyectiles llenos de trinitrotolueno, pero la enorme demanda en el frente occidental para cualquier tipo de munición de artillería dejó a la Marina con cierto retraso. Mientras tanto, las pruebas de la batalla de Heligoland Bight, o al menos la primera, la batalla de las Islas Malvinas y los desembarcos de Gallipoli, mostraron graves defectos en los proyectiles británicos. Los rellenos de pólvora donde se usaban hicieron relativamente poco, y los proyectiles Lyddite parecían simplemente pasar directamente a través de los barcos antes de detonar, o solo detonaban parcialmente, lo que indicaba que los proyectiles habían comenzado a descomponerse, o los fusibles eran defectuosos, o ambos. Por lo tanto, mientras que el almirante Sturdy logró eliminar el escuadrón de von Spee en la batalla de las Islas Malvinas, le llevó la mayor parte de 3 horas acabar con los obstinados cruceros blindados alemanes. Esto, sumado al mal manejo de la cordita, provocó el desempeño generalmente decepcionante de la artillería británica en Jutlandia. De los 5 elementos principales en la batalla, la Gran Flota, el 5º Escuadrón de Batalla, la Flota de Cruceros de Batalla, la Flota de Alta Mar y el primer Grupo de Exploración, los británicos ocupaban los 2 primeros lugares y el último cuando se trataba de precisión de la artillería, pero el efecto de los proyectiles se redujo mucho de lo que se esperaba. El mero tamaño de los proyectiles y el número de impactos habían hecho alguna diferencia,
Y los encuentros a corta distancia resultaron bastante efectivos, como Invincible versus Lam 1 at Pot So, aunque eso ocurrió en ambas direcciones, pero con media docena o más de bajas de barcos capitales efectivamente robadas a la Marina Real por proyectiles mal funcionantes a largas distancias, finalmente hubo suficiente impulso para resucitar el antiguo programa de Jellicoe de diseños de proyectiles revisados. En muchos aspectos, esto fue principalmente una puesta al día con algunas otras marinas como los alemanes que habían hecho avances similares alrededor del tiempo en que Jellicoe los había estado solicitando en la Marina Real a principios de los 1910. La política interna de la Marina Real no ayudó, ya que el hombre designado para investigar el problema había sido previamente el inspector jefe de la artillería naval, por lo que era improbable que desmantelara su propio trabajo anterior. Pero con Jellicoe ascendido a Primer Lord del Mar y en al menos este asunto con el apoyo de Beatty, pudieron presionar fuertemente para resolver el problema, trabajando eventualmente para que el capitán de bandera de Jellicoe, Dreher, fuera nombrado jefe de la artillería naval, y el verdadero trabajo comenzó en el desarrollo de un nuevo proyectil, que fue ayudado por algunos ejemplos inertes suministrados útilmente por la flota de alta mar en su bombardeo de las ciudades británicas, que mostraban algunos de los mayores avances que los alemanes habían hecho. Aunque al inicio de la guerra aún existía el deseo de cambiar a relleno de trinitrotolueno las demandas del frente occidental, hicieron esto imposible, por lo que se ideó una nueva fórmula, la Scheelita, que era algo así como una solución intermedia. Junto con la adopción de las nuevas tapas perforantes de armadura que se habían desarrollado pero no se habían adoptado antes de la guerra, el tardío cambio a la tapa perforante de acero duro y un nuevo fusible, basado parcialmente en ejemplos alemanes recuperados, estaba completo. Para 1918, los nuevos proyectiles Green Boy, llamados así por su atractivo esquema de pintura, estaban listos para desplegarse en la flota, justo a tiempo para el final de la guerra. Si la flota de alta mar hubiera salido en una última misión a finales de 1918 como se ordenó, la gran flota que los esperaba habría usado el nuevo proyectil. Ahora que todas las principales marinas estaban más o menos en la misma página, un poco de discusión sobre las propiedades de la tapa perforante de armadura dura, así que esto es física 3 de 3 en comparación con las tapas más suaves. La tapa dura no se aplasta ni se deforma tanto, si es que lo hace, lo que a su vez significa que aunque están sujetas al mismo efecto de choque casi explosivo, no tienden a romperse en ángulos más extremos como lo hacen las más suaves. Esto solo aborda muchos de los problemas con los proyectiles AP de tapa blanda. Además, debido a que son tan duros o más duros que la cara de la armadura contra la que se enfrentaban, la tapa puede comenzar el trabajo de perforar la placa de armadura antes de que el proyectil en sí entre en contacto, efectivamente haciendo una especie de agujero piloto para que el proyectil lo siga y ayudándolo significativamente a mantenerse en curso, especialmente en ángulos mayores. Esto, por supuesto, significa que cualquier penetración realizada por la tapa no tiene que ser repetida por el proyectil, lo que efectivamente adelgaza la placa por la que el proyectil tiene que pasar. La efectividad de este tipo de proyectil perforante de blindaje, utilizado entre las guerras mundiales y durante la Segunda Guerra Mundial, es proporcional al tamaño de su tapa, que suele ser mucho más grande que la de los proyectiles proyectil perforante de blindaje con tapa anteriores. Los avances en el grosor y la forma de las tapas perforantes de blindaje continuarían, llevando a varias revisiones en los tipos de proyectiles desde finales de los años 1910 en adelante, pero todos utilizan el mismo principio básico. Y enfoque. Esto deja dos elementos principales y un tipo de proyectil para discutir. En primer lugar, los Estados Unidos descubrieron que se podía hacer toda la tapa de acero extremadamente duro para aún más ruptura de armadura preventiva, siempre que tu proyectil fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las ondas de choque de impacto transmitidas instantáneamente. Afortunadamente, la compañía Midvale había estado desarrollando un proyectil supuestamente irrompible, lo que explica las excelentes características de perforación de armaduras de los proyectiles estadounidenses posteriores. Sigue siendo algo lamentable, al menos en mi opinión personal, que los Estados Unidos se desviaran en lo que considero una tangente equivocada con proyectiles de acorazado superpesados, ya que un proyectil de peso más estándar, junto con el poder del cañón Mark VII de calibre 16 pulgadas y 50, habría dado lugar a algunos valores de perforación de armadura verdaderamente hilarantes,
en los rangos de batalla más prácticos de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, varias marinas investigaron, y en el caso de los italianos intentaron implementar, una llamada capa de decapado para tratar de lidiar con las nuevas propiedades de estos proyectiles entrantes. Esto funciona bajo el principio de que la tapa solo puede estar unida de manera suelta al proyectil, generalmente por soldadura, ya que esto mantiene la tapa en su lugar durante el vuelo y el impacto, pero se desprende bastante fácilmente del proyectil en sí cuando se somete a una fuerza extrema, permitiendo así que el proyectil continúe y asegurando que la fragmentación de la tapa no se transmita al proyectil en sí si la armadura que se golpea es lo suficientemente gruesa como para ejercer ese tipo de fuerza. Sin embargo, la debilidad de esta unión significa que si el proyectil golpea incluso una pieza de armadura relativamente delgada, la tapa se desplazará. Usualmente esto no es un problema. El proyectil atraviesa, la tapa cae, pero el proyectil ya está dentro del barco y explota, así que no importa. Pero si tienes una placa de armadura delgada montada delante de la placa de armadura principal, puedes, en teoría, hacer que el proyectil pierda su tapa antes de que golpee la placa de armadura principal. Cuando la tapa se desprende, entonces solo el proyectil en sí impacta y es mucho más probable que se rompa al impactar con incluso un pedazo de armadura moderadamente grueso. En teoría, siempre que estés dispuesto a asumir la reducción del volumen interno, esto te permite ahorrar peso total y proteger tu barco contra proyectiles mucho más grandes de los que podrías con solo una placa sólida. El problema es que el grosor de la placa de desprendimiento está relacionado con el tamaño del proyectil a través de varias fórmulas diferentes. Exactamente cuál necesitas depende de los experimentos de qué nación estés mirando. Entonces, una placa que desprendiera un proyectil de 12 pulgadas sería probablemente completamente inútil contra un proyectil de 16 pulgadas, de hecho peor que inútil, porque ese proyectil de 16 pulgadas ahora está en su alegre camino hacia tu cinturón interno más delgado. El segundo problema es que el proyectil necesita espacio entre la placa de desprendimiento y la placa principal para que la tapa realmente se caiga. Si hay muy poco espacio, la tapa aún no se habrá caído y todo el esfuerzo se desperdicia y el proyectil atraviesa. Claro, más espacio externo significa menos volumen interno dentro del casco. Y por lo tanto, un barco menos capaz para cualquier conjunto de dimensiones dado. La distancia que se necesita también es proporcional al tamaño del casco, así que de nuevo, un espacio que podría permitir que un casco más pequeño suelte su tapa en realidad no hace mucho por un casco más grande. Puedes intentar reducir el tamaño de este espacio como lo hicieron los italianos, llenándolo con algún material inerte más denso que el aire pero menos que el acero, aumentando así la resistencia en la tapa. El equilibrio se encuentra en no agregar tanto peso, que en realidad hubiera sido mejor optar por una losa de acero mucho más gruesa. Los proyectiles perforantes de blindaje realmente no tienen ninguna defensa contra un sistema de descapsulación exitosamente diseñado, ya que si haces la unión entre la tapa y el proyectil más fuerte, un proyectil con tapa es más propenso a romperse debido a las fuerzas ejercidas sobre esta, lo que hace que sea poco útil tenerla en primer lugar. Realmente lo único que puedes hacer es simplemente construir un arma aún más grande para superar los espesores de placa y brecha para los que se ha diseñado la armadura. Pero solo un barco fue construido con este sistema en mente, siendo el Littorio, y un sistema de armadura nunca fue realmente probado por un golpe de batalla. Hay algunas preguntas sobre si el esquema fue efectivo o si fue eficiente, pero como resultado aún quedan preguntas teóricas y finalmente debemos hacer una breve mención de la bala semiperforante de armadura. Esto se encuentra más comúnmente en calibres intermedios, menos en calibres de grado acorazado, pero aún así esto es de alguna manera similar a una bala cápsula de punto común, las comunes con punta tapada, pero en lugar de ser una común o, en este punto, con la llegada de los rellenos de explosivos de alto poder, una bala H que simplemente tiene una tapa AP pegada en ella, la bala semiperforante de armadura
comienza con el diseño perforante de armadura y simplemente aumenta un poco el contenido explosivo en ningún lugar cerca de la cantidad que una bala cápsula de punto común hace, pero a cambio la bala semiperforante de armadura retiene mucho más de la penetración de la bala proyectil perforante de blindaje con tapa base que una bala cápsula de punto común gana al tener una tapa pegada sobre lo que es efectivamente un contenedor explosivo volador. Una bala semiperforante de armadura aún tiene una carga de ruptura mucho mayor que la bala perforante de armadura promedio, lo que significa más daño. Estas balas demostrarían ser en su mayoría prometedoras en la era del crucero del tratado, donde, debido a las diversas restricciones impuestas al desplazamiento y armamento del crucero por los tratados navales, era totalmente posible tener un cañón de 6 u 8 pulgadas de calibre cuyas propiedades perforantes de armadura podrían ser demasiado excesivas para enfrentar a un buque de tamaño similar, y, por lo tanto, una bala semiperforante de armadura en algunas circunstancias sería mejor, porque penetraría la armadura de todos modos y luego tendrías mucho más explosivo detrás de la protección del enemigo y por supuesto la mayor carga explosiva significaría que cuando estás usando la bala contra algo como un destructor que realmente no tiene ninguna protección de armadura de la que hablar, lo incapacitarías mucho más rápido. Pero de todos modos, eso concluye nuestra parada rápida de nuestro recorrido por los desarrollos generales de los tipos más comunes de balas de artillería naval. Espero que lo hayas encontrado interesante y en algún momento podríamos hablar de algunas de las balas más especializadas, como las balas de bombardeo de metralla, la bala antiaérea tipo 3 japonesa y así sucesivamente, pero el objetivo principal era en este video particular cubrir los conceptos básicos de los cambios en la capacidad de perforación de armadura en los barcos en el periodo del que más comúnmente hablamos. Gracias por escuchar, pero hablando de temas sensibles,